muchas cosas que los hicieron a ellos tomar la decisión de abandonar todo lo que conocían para venir a un lugar nuevo. Y claro, y al llegar dice que ellos hasta cayeron de rodillas llorando de la desesperación. Bueno, dice que fue triste, fue un momento muy triste. Alejandra, ¿y cuáles son los imprescindibles si uno quiere pasar un fin de semana aquí en la Colonia Tovar? Y ahorita está muy top las chicas malas. Oh, ¿cómo es eso de las chicas malas? Chicas malas. Soy de la cuarta generación. Wow. Yo nací aquí no había carretera, no había nada. Total que yo viví toda esa época feliz y contento. Y ahora, lluvia, neblina y todo súper oscuro. No, es que sin llevarlo al extremo no es una aventura de dos locos de viaje. Buenos días, viajeros. Hoy nos vinimos de paseo a la Colonia Tovar, un pueblito fundado por alemanes que se encuentra a 1 hora y media de Caracas. Esta va a ser la primera vez que vamos a documentar la Colonia Tovar para mostrar que no es solamente lo que se ve, que es cerveza artesanal, charcutería, casitas pintorescas, flores, frutas, vegetales, fresquitos y comida deliciosa alemana, sino que también tiene una historia muy interesante y un poco oscura que nos ratifica la resiliencia del ser humano. Miren, hoy es un video muy especial porque es nuestro primer viaje en moto en Venezuela. ¡Ay, verdad! Tenemos una nueva acompañante para las aventuras, se las vamos a presentar y se llama Azabache. Quiero presentarles nuestra nueva moto, es un scooter que se llama New Outlook 2 de Empire Keyway. Yo hace como 4 años tenía la primera versión de la New Outlook, pero me la robaron y desde entonces no había querido tener motos hasta ahorita que nos animamos a empezar a recorrer lugares cercanos porque bueno, es un scooter, es un motor 175, pero de verdad que me parece espectacular. Apenas tenemos un par de días con la moto y de verdad me parece muy cómoda. Ustedes saben que vivimos en Los Naranjos, así que se ha portado muy bien en esa subida de Los Naranjos. Y hoy la pusimos a prueba trayéndonosla hasta la Colonia Tovar. 1 hora y media aproximadamente desde casa para llegar hasta acá. La vía estuvo maravillosa, la autopista estaba relativamente vacía, así que era muy placentero ir tranquilito, observando toda nuestra ciudad capital que tanto amamos y bueno, llegar hasta el estado Aragua. Antes de llegar a la Colonia Tovar precisamente vimos un montón de palmeras en la carretera y tuvimos que ahorillarnos para poder hacer unas tomas aéreas porque era un lugar que se nos parecía mucho al Valle del Cocora en Colombia y increíble. ¿Qué opinas, niñita? Wow. ¿Qué opinas? Qué impresionante como el Valle del Cocora en Colombia. Es un lugar muy similar, así, muchas palmeras entre montañas, un espectáculo y es uno de los lugares más visitados de Colombia. Y acá pues, miren, yo les voy a ser sincero, primera vez que veo esto en mi vida, o sea, ni sabía que existía a menos de 1 hora de Caracas. No hemos ni terminado de llegar a la Colonia Tovar. Esto está increíble. Ahora la pregunta, ¿serán plantados? ¿Será propiedad privada? No puedo creer eso. O sea, está tan bello. ¿Cuántas veces he pasado por aquí y en mi vida lo había visto? Yo tengo mucha hambre, además quiero comprar frutas y vegetales para la casa, quiero entrevistar a las personas y averiguar cuáles son los puntos de interés si se viene a pasar un día o un fin de semana entero en la Colonia Tovar, así que eso es lo que vamos a averiguar en este video. Acompáñennos. Hay 2 cosas que me encantan de este scooter. La primera es que tiene como 2 posiciones para poner los pies y así no cansarse tanto. Uno los puede poner inclinaditos aquí hacia aquí arriba o si no los puede poner derechitos acá abajo. Y la otra es que tiene una llave que no necesitas meter, aunque pudieras hacerlo si la sacas acá. Aquí pudieras colocarla para encender la moto, pero con solo tener
este control cerca de tu bolsillo, lo puedes desbloquear dándole a este botón y ya luego, miren, pasamos el switch y encendemos la moto. Detrás de mí tengo la iglesia San Martín de Tours en honor al patrono de la colonia Tovar. Se fundó en 1863, 20 años después de que se fundó todo este pueblo en 1843. Y originalmente era de Bareque, pero en 1963, o sea, 100 años después de su construcción, se reconstruyó y bueno, se hizo con concreto, pero manteniendo el estilo alpino que caracteriza a la infraestructura alemana, bueno, que podemos ver a lo largo de todo el recorrido por este pueblito. Bueno, mi nombre es Katy, vivo acá en la colonia, soy descendiente de los alemanes que fundaron, vengo siendo la quinta generación. Entonces, por lo menos ellos, el proceso fue un poquito intenso, pues se formó la colonia en la época en la que todavía, ¿cómo te explico? Venezuela se estaba formando como un país. Como tal, se había separado de la Gran Colombia y tenían como proyecto traer inmigrantes para poner a producir las tierras. Al hacer eso, primero lo intentaron hacer en otros sitios del país, no se dio, y esta fue la tercera ocasión. Mandaron a un contacto que fue Agustín Codazzi, que tenía los conocidos en lo que es Europa, y le dijeron que bueno, que presentara el proyecto y trajera personas para acá. Lo lograron, llegaron acá personas provenientes de Francia, Alemania y uno que otro italiano también. Esto fue a principios del 43, 1843. Y bueno, primero tuvieron que caminar desde lo que era Alemania hasta Le Havre, que fue el lugar de Francia de donde zarpó el barco hacia acá. Entonces, a través del viaje, por las tormentas, el barco fue golpeado por una tormenta, luego enfermaron con viruela, iban a atracar el barco en lo que es La Guaira, no los dejaron por la misma cuestión de la viruela y pusieron el barco en cuarentena. Los mandaron a Choroní, donde pasaron los 40 días. Y una vez pasado el tiempo tuvieron que venir caminando hacia acá, todos con sus muchachos, sus maletas, todas esas cosas. Entonces, cuando venían en camino, en ese tiempo el presidente de Venezuela era Páez. Él se encontraba en ese momento en La Victoria y bueno, al llegar ellos a La Victoria les proveyó una carreta para que pudieran cargar sus cosas y eso, pero solamente pudieron usarla hasta lo que fue Pie de Cerro. En Pie de Cerro sí tuvieron que empezar su travesía hacia acá caminando, pues y todo era empinado y solo había un caminito por donde podían pasar. A ellos les dijeron pues que cuando llegaran acá iban a tener sus casas, sus cuestiones para que pudieran empezar a trabajar y producir. Pero ese no fue el caso. Ni siquiera había una carretera como tal, sino como unas trochitas por donde la gente podía pasar. Ellos llegaron y no había absolutamente nada. Cuentan las reseñas que hay de que cuando ellos, porque sabes que la entrada de la colonia es en esa parte de allá. Cuando llegan allí y ven hacia acá abajo, ven un sitio súper abandonado porque no había nada, era el mes más seco del año, entonces entre que todo estaba seco y que ellos cuando hicieron como una medio limpieza quemaron el monte, lo que ellos vieron fue algo muy desesperante, pues, o sea, dijeron venimos de un sitio, porque ellos se vinieron porque allá habían estragos de la guerra anterior, allá había la Revolución Francesa, había escasez de alimentos, muchas cosas que los hicieron a ellos tomar la decisión de abandonar todo lo que conocían para venir a un lugar nuevo y claro, confiados de que tenían una promesa de una casa, una posibilidad de avance, ellos se vinieron y al llegar dice que ellos hasta cayeron de rodillas llorando de la desesperación porque dijeron venimos de allá, aquí tampoco hay tierras fértiles,
no hay lo que podamos hacer porque vinieron muchos agricultores. Bueno, dice que fue triste, fue un momento muy triste. ¿Y si querían regresarse, podían hacerlo? No, ellos tuvieron que estar aquí como presos, por decirlo así. No podían ni siquiera salir a Caracas ni ningún sitio. De hecho, dice que en los libros de acá de la colonia, que cuando ellos se iban, así sea a otro lugar, a comprar algo o cualquier cosa, los llevaban presos hasta que llegara el representante de acá de la colonia, que era Benítez, y los buscara y los volviera a traer, porque necesitaban, el que no tuviera un permiso firmado por ellos no podía salir de acá. Claro, eran inmigrantes, tenían que tener una documentación especial, pero para la época era algo nuevo. Entonces, aparte, el idioma. No Claro. sabían español, hubo un choque como cultural. Al pasar el tiempo, sí, muchos se fueron. Y como también cuento, hay personas que a lo mejor cuando llegaron en Choroní, en la misma travesía, decidieron quedarse por el camino, porque hay muchas personas que me cuentan que en Choroní, claro, son cosas que nos dice la gente, uno no tiene la certeza si es verdad o no, que tienen ascendencia alemana y cuestiones así, entonces no se sabe con exactitud cuántas personas quedaron por el camino. En este momento me encuentro con Alejandra. Yo quiero que nos hables un poquito de tu trabajo. ¿Qué haces acá? Ok, miren, les cuento un poquito. Yo normalmente acá lo que hago es promocionar cada una de las paradas turísticas que hay acá en la Colonia Tovar, llevar a las personas para que disfruten un poquito más y vean algo diferente a lo que viene siendo el casco central. Alejandra, ¿y cuáles son los imprescindibles si uno quiere pasar un fin de semana aquí en la Colonia Tovar? Mira, te cuento, los que más me piden es casita del árbol, no puede faltar, chocolatico, hortensias también, cervecería, vinos y ahorita está muy top las chicas malas. Oh, ¿cómo es eso de las chicas malas? Chicas malas son crosilis, que son nuestras abuelitas y bueno, ellas allá arriba tienen un espectáculo preparado para todos ustedes. ¿Y a qué hora es? O sea, yo tengo que planificarlo con mucha anticipación, o si vengo como yo ahorita que no tengo nada planificado, ¿puedo hacer algo de eso? Claro que sí, mi corazón. Les cuento, por ejemplo, las chicas malas, ellas están disponibles para recibir a todos los carros en el momento que lleguen. Y nosotros estamos constantemente sacando los recorridos, no importa la hora, nosotros estamos acá en nuestro horario de trabajo, que es desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 5 y media, 6 de la tarde. Y en todo ese transcurso de lapso, o sea, ustedes nos buscan, inmediatamente sale el recorrido. Y si venimos solamente por una tarde, ¿qué nos recomiendas hacer? Miren, les recomiendo visitar el centro, comer nuestros platos típicos, la rodilla de cochino, las salchichas, de verdad que se los recomiendo al 100%. Ok. Por supuesto, pasear con nosotros y visitar el Café de Sonet, que está aquí justamente al frente, que ahí tienen unos dulces deliciosos. ¿Y también tienen dulces típicos o...? Sí, tenemos dulces típicos allí y bueno, allí tiene todo tipo de dulces, pero de verdad que se los recomiendo, es de los más buscados ahorita aquí en la plaza. Alejandra, háblame un poquito de los precios, ¿cómo son los tours? ¿Cuánto cuestan más o menos? Ok, mira, nosotros que somos Casita del Árbol, en estos momentos estamos ofreciendo 1 hora y media de recorrido por $40 o 2 horas y media de recorrido por 50. De igual manera, si son más de 10, 12 personas en adelante, se les deja a $10 por persona. ¿Y se hacen en el carro particular o ustedes tienen algún vehículo para ello? Bueno, normalmente el precio de 1 hora y media a 2 horas viene siendo el precio por vehículo. Tenemos los Kawasaki y también tenemos los Jeep. Alejandra, ¿y cómo te pueden conseguir? En TikTok estoy como ale.collin y en Instagram estoy alecollin02. Ay, muchísimas gracias. A la orden. Paramos en este café Mustal para tomarnos algo y es muy interesante que prácticamente todos los lugares acá tienen una historia, pueden hacer pausa para leer un poquito sobre los orígenes de este lugar y nada, vamos a probar una cervecita ñeñita y yo un cafecito o un chocolate porque estoy manejando. Me parece bien. Yo vine por una cervecita y terminé con un chocolatico caliente porque aquí solo venden bebidas calientes, pero también provoca, porque está haciendo frito. Aquí no, aquí está más abrigadito, pero... Afuera está haciendo frío y esto viene muy bien. Con el almuerzo tú tomas la cervecita. Qué rico. Yo me pedí el mío con crema chantilly y también se ve espectacular,
pero ¿Qué tenemos acá, amor? tenemos un pie de ruibarbo, que es primera vez que lo escucho. Me dice la chica que es muy tradicional en Alemania y acá en la Colonia Tovar. Es el único café que lo ofrece. Es como el tallo de una planta, por eso es como un poquito ácido en la parte de adentro, en el relleno como tal, y un poquito dulce por arriba. Entonces hace una buena mezcla ahí. Voy a probarlo. Dale, Me pues. voy a atrever. Yo que no soy de muchos sabores nuevos. Es ácido. Ácido, pero muy rico. O sea, se siente como la sensación de acidez, pero no un sabor muy particular, sino que luego sientes lo dulce como de la cremita y de lo que viene con el resto del pie. Está bien rico. Muy rico. Pruébalo tú ahora. Vamos a ver, agarrar un poquito de todo. Está muy rico. De verdad que sí, porque está ácido, pero no es una locura de acidez. Y el dulcito contrarresta. Me encantó. ¿Verdad que el ácido no tiene un sabor en particular? No. Estaba tratando de ver si se parecía como a la mora o como a la parchita, pero no. Es como Ácido y ya. un ácido único. Bueno, obviamente sabe a ruibarbo. Anda. Buen provechito. Comenzamos con el postre hoy. Al principio todo era cuestión en trueques. Unos sembraban maíz, otros sembraban grano, entonces aquí lo que es la plaza era el casco principal de la colonia. Lo primero que construyeron fue la iglesia y luego después está la escuelita, que es de 1917, ya tiene sus añitos ya. El café Mushtal, que se conoce hoy día, pero era la casa Benitz, donde vivía Benitz, el dirigente de acá de la colonia, y la casa Codazzi de Agustín Codazzi. Todas están en lo que es el casco antiguo de la colonia. Y bueno, aquí mismo hacían la cuestión de los trueques, cambiaban los productos unos con otros, hasta que con el tiempo, poco a poco fue creciendo. Bueno, siempre se mantiene hoy día lo que es la estructura. No se hace con la misma forma, los mismos materiales, porque, claro, la modernidad. Se cambiaron porque las casas se hacían con un método Fachwerk. Se entrelazaban los listones de madera, por decirlo así, las vigas, y entre las vigas se metía el bahareque que se conoce acá. Entonces es una mezcla de las dos culturas. Pero con el tiempo se cambiaron por bloques de arcilla y bueno, se mantiene la fachada con las rayas pintadas. Viajeros, queremos presentarles a Juanita porque todavía no podemos pronunciar su apellido. Breidenbach-Fer. Breidenbach-Fer. No, Ella es... Breidenbach no. Breidenbach. Ok. Cuéntanos un poquito de tu historia, Juanita. Bueno, yo nací aquí en la Colonia Tovar. Mis padres son descendientes soy de la 4ª generación. Wow. Yo nací aquí no había carretera, no había nada. Total que yo viví toda esa época feliz y contento. Mi mamá tenía 11 muchachos, pero teníamos vaca, teníamos cochino, teníamos gallina, teníamos de todo. O sea que no había camino de carretera todavía. Pero cuando yo tenía 12 años llegó la primera carretera y la luz eléctrica, porque no teníamos luz eléctrica tampoco. Y bueno, y así se fue desarrollando la Colonia Tovar. Mi papá nació en esa casa que está allá. Estas son las primeras casas, patrimonio. Esta es la iglesia y aquella casa que hay que estar allá. Son patrimonios, pues son de las primeras casas que se fabricaron. Y esta es la primera escuela. Si quieren, pasen y graben. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, que la vida en la colonia siempre ha sido muy tranquila, muy fría, pero sabrosa. Juanita, ¿tus familiares fueron los primeros alemanes o No, estuvieron entre los primeros alemanes en llegar? Yo soy de la 4ª generación. De la 4ª generación. Fueron mi bisabuelo, mi tatarabuela por ahí. Ok. Y ahí, imagínense, ahí cuando ellos llegaron aquí a la colonia no había nada, sino unas 4 chocitas, porque a ellos les habían dicho en Alemania que aquí iban a tener casa de todo, pero llegaron aquí lamentablemente, tenían que echar para adelante con lo que tenían. No había nada. No había unas 4 chocitas nada más.
pero 8 meses, no, 10 meses ya tenían todo, consejo comunal, todo confirmado, ya estaban arreglados. Y bueno, empezaron así, y mi papá era un hombre que quedó huérfano al año, cuando nació, y él tuvo, no sé dónde aprendió, porque mi papá hizo 4 casas de bajareque, que este es bajareque. Ah, mira. A su hermana, a él y a su hermano. Y bueno, y así echamos para adelante, con duras penas, pero nunca nos faltó la comidita, porque siempre tenemos gallinas, tenemos vaca, leche, cochino, sembrados, todos. O sea que teníamos de todo, nunca nos faltó nada, el sustento. ¿Y cuándo comenzaron a ver el turismo aquí en la Colonia Tovar? Conchalén, la verdad que no me acuerdo el año, pero ya hace bastante, como en el 95 más o menos. Bueno, relativamente Sí. reciente. Sí, no, bueno, ya, porque ya en el 95, creo yo, más o menos en esa época donde fue, porque yo en el 60, sí, más o menos en el 95, por ahí, en esa época. Ay, Juanita, muchísimas gracias por compartir tu si historia. hay una información que está mala, el que me escucha, bueno, que sepa que esto fue improvisado. Pura genialidad. Bueno, Gracias. si quiere, pasen y graben adentro, y aquí hay muchas colonieras, aquí hay otra coloniera, que también es Brendenbach. Brendenbach. Aquí hay mucha Brendenbach. Ah, mira. Buenas. Esta fue la primera escuela. Ah, y ahora es un centro artesanal. Sí. ¿Usted habla alemán? Ya. Sí. Gut. A ver, enséñeme algo en alemán sencillo. Ris un pona un compira. Rin, sumpona, un compra. Compira. Compra. Arroz, caraota y cambura. Arroz, plátano. Porque también nos han hablado de que existe como un alemán de la Colonia Tovar. Es que este, Este es. yo que no es sé el mismo del de yo allá. no sé el otro alemán, yo me sé este alemán. Ris un pona un compira. Porque claro, el plátano no existía en Ris un Alemania. pona nayon, ris un pona y huevo. Ayer. Qué increíble. Juanita, cuéntanos dónde estamos. Mira, esa es la imagen de San Martín de Tours, los que se trajeron los inmigrantes en el barco. Había una virgencita también, pero esa la llevaron arriba porque se le quebró un dedito. Y esa imagen fue la que viajó con todos los inmigrantes cuando llegaron de Alemania. Wow. Por toda la carretera que fueron por de La Guaira, Choroní y todo eso, y caminaron, se trajeron esa imagen. Y esta fue la primera iglesia. Esta fue la primera iglesia, este es patrimonio. Aquí se celebran misas en la semana, matrimonios, funerales y cosas así. Pero la de allá es un anexo, es la misma iglesia, pero es un anexo porque esto quedaba muy pequeño, no lo podían refagar porque como es patrimonio, entonces quedó... Y nos estaba contando que ahorita se escuchan campanadas porque falleció un coloniero. Ahorita, hace ratico sí falleció un coloniero. Y cada vez que fallece un coloniero, colocan Ajá. las campanas de la iglesia. Sí, hay cierta campanada para las mujeres y cierta para los hombres, pero yo hasta el sol de hoy no sé cuántas son las de los hombres. La principal actividad económica de la Colonia Tovar es la agricultura, y o el turismo. Ambas. Ambas, sí. Porque muchos de acá, la mayor parte de lo que se siembra acá se lleva a todas partes de Venezuela. Hay personas que viajan hasta Ciudad Bolívar, el Táchira también, y viceversa, porque también se traen productos y es un intercambio. Y turísticamente porque es un lugar que
nadie puede dejar de visitar. Es único. Sí, es un lugar, como le llaman, la pequeña Alemania, porque realmente se trata de mantener siempre la herencia cultural que tenemos. Katy, ¿nos puedes contar un poquito de tu historia familiar? Bueno, yo por mi parte soy quinta generación, por parte de mi mamá, sí, ambos eran descendientes alemanes también, y por mi padre, sí, mi abuelo era criollo, era negrito, pues. sin ánimo de que suene racista ni nada, es de cariño. Aquí es de cariño, mi abuela también es Sí, negra. entonces, a mi abuela sí la habían desheredado por casarse con un negro, Wow. porque de hecho la dejaron de hablar y todo, ella quedó aislada de su familia por ese choque, porque para la época eran muy estrictos. Pero bueno, con el tiempo, al día de hoy, eso es historia. Ya no Aquí, existe más no. esa diferencia. Ahorita estamos más o menos como por la sexta, séptima generación, y bueno, hay mezcolanza, y aquí es algo súper abierto, todo el mundo, hay personas de acá que ya se han casado con personas de La Victoria, Caracas, y bueno, por ser un sitio tan cercano a Caracas, es el sitio donde todo el mundo viene a pasar unos días de descanso, porque muchas personas buscan, ay, que la rumba, qué tal, pero más que todo es un sitio de descanso. De relajación. El que viene se desconecta del mundo, de todo, entonces pueden empezar con tranquilidad su semana. Y ustedes aquí, todos los colonieros, ¿correcto? Colonieros, sí, correcto. Todos los colonieros se conocen. En su mayoría. Y si no los conocemos, por ejemplo, bueno, el hijo de tal, el nieto de fulanito. Porque me imagino que la lista de apellidos no debe ser muy bueno, larga. Ahorita quizá de ya hecho, sí, pero... Sí, porque de hecho llegaron 120 apellidos en el barco. Y de hecho ahorita creo que van quedando como 20 apellidos solamente de todos los que habían llegado. ¡Wow! Sí, porque muchos se fueron y formaron lo que es el Jarillo. Compraron terreno, creo que fueron los Brendenbach. Y bueno, de ahí se formó ese pueblito también, que también es súper parecido a la colonia. Katy, gracias. O sea, A la orden. demasiado increíble. Y que no, yo no sé si voy a hacerlo fluido. Pero chica. Pero eso es mejor porque imposible. ignoro la cámara. Exactamente, esa es la técnica. Gracias por A la contarnos la orden. historia. Vamos a seguir recorriendo. ¿Qué nos recomiendas comer? Mira, tienes el plato típico. Si buscas algo súper típico, Típico. vas a encontrar rodilla cochino. Ok. No te puede faltar el plato típico. Te trae la chuleta, las dos salchichas, la alemana y la polaca, y la rodilla, con su chucrut, como le llaman comúnmente, sauerkraut, y sus papas al vapor, que eso es lo El más típico. sauerkraut no me encanta tanto, pero vamos por esa rodilla. Gracias. A la orden. Aquí estamos con Joyce en uno de los puesticos de frutas, miren, más deliciosos de la colonia, muy cerquita de la iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá, Joyce? Si te lo digo, voto la cédula. De 33 años. Pero, ¿tú eres 100% venezolano o descendiente de alemanes? No, yo soy descendiente de árabe. Ah, descendiente de árabe. Ah, mira, igual que yo. Ah, bueno. Mi abuela es de Siria. Mi papá también era de Siria. Ah, ok. Sí. ¿Y qué los trajo a la colonia Tovar? No, bueno, toda la vida fuimos amigos de esta gente aquí y bueno, me quedé aquí, me casé aquí y hice mi vida aquí. ¿Cómo es la vida en la colonia Tovar, Joyce? Bueno, súper tranquila, o sea, trabajar. Sí, súper tranquila, de verdad, o sea, lo que ahí es más es lo de la agricultura y de verdad que... Normalmente se ponen en el mercadito, me imagino que fines de semana nada más. Y temporada. Y temporada alta. Ok. Y durante la semana trabajan la agricultura. Sí, o sea, los que tienen tierra trabajan en agricultura, otros tienen otros puestos fuera de aquí, o sea, por todas partes de Venezuela, Caracas, Maracay, Bejuma, vamos nosotros para Bejuma, Estado Carabobo. Y todo lo que vendes acá es cosechado acá mismo en la colonia Tovar. Excepto la fruta importada, que ya se sabe que es aquí, o sea, la manzana, estas manzanas, las peras, la pitahaya, sí, la morada sí se da aquí. Okay. O sea, en la parte de la costa de aquí, pues. Wow. Pero el resto sí es todo de aquí. ¿Y qué es lo que más vendes, Joyce? Lo que más sale es fresa, el durazno, la mora, lo más tradicional. Veo que también tienes miel ahí con pedazos de panal adentro, ¿no? Miel pura.
100% pura, Uf, de verdad. qué divino. Mira, nosotros vamos a una vueltica y luego volvemos porque yo necesito comprar muchas de estas cosas para llevar para la casa. Estamos a la orden, de verdad. Gracias, Joy. Bien recibido. Más o menos, ¿qué cuesta un kilo de fresa? Entre 6, depende, 6, 7 dólares, depende del tamaño, de la calidad. Todo va a variar, depende de la calidad del producto. Ok. ¿Y Todo las se va a moras? Las bandejitas así las tenemos en 3 dólares, todas estas que están aquí. O sea, entre mora, fresa, frambuesa. Cualquier bandejita Y esa, dos 3 bandejas dólares. por 5. Y 2 bandejas por 5. Listo, pues. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Gracias. Dándolo todo. Son amores, ¡ey, ey! Amores que matan. Y llegamos a donde las chicas malas. Miren, yo me imaginaba cualquier cosa menos a una señora, ojos azules, armadas todas. ¿Cómo están? Muy bien, chévere. Bien. ¿Cómo surgió esta locura de las chicas malas? Bueno, un simple comentario que hice. Llegaron los muchachos con los carros, los choferes, y yo le digo, hoy somos las chicas malas, porque a todas nos dolía algo. Y yo le digo, no, somos las chicas malas, y ese chofer se lo fue recorriendo uno al otro hasta que llegamos aquí, que somos ahorita las chicas malas. Pero malas de la tensión, del azúcar, de la memoria. ¿Y qué pueden encontrar las personas en la casa de las chicas malas? ¿Qué pueden encontrar? Ajá. Bueno, aparte de nosotras, Ajá. que le damos mucho cariño y le damos la bienvenida, también tenemos los vinos, tenemos los ponches, tenemos los trajes también para que se los coloque para su vestimenta alemana, para todas las fotos, y bueno, muchísimo cariño. Bueno, mira, yo ya estoy fascinado con este lugar, pero quiero hacerles una recomendación. ¿Cuál? Y es que tienen que poner un letrero en la mitad del camino, porque yo vine por cuenta propia y me perdí como 3 veces. Es que la mayoría de los visitantes nos dicen eso. Claro. Pero no tenemos suficiente estacionamiento ahorita. Ah, ok. Entonces llegan es más que todo con excursiones. Exactamente. Y nosotros estamos emprendiendo este negocio. Ok. Y bueno, de verdad, mil gracias a toda esa gente que nos ha brindado de verdad bastante cariño. No nos esperábamos tanta visita. De verdad, verdad. Me encanta que utilizó la palabra emprendiendo, porque no hay una edad para empezar de nuevo, No, para emprender. señor. Aquí empezamos nosotros sin nada. Solamente los vinos aquí en el corredor y mira, gracias a Dios ya. Y todo lo que estás viendo. De verdad, mil gracias a todos los que nos han visitado. No, y gracias a ustedes por seguir apostando por Venezuela. Amén, amén. Bueno, vamos a probar esos vinos y ese ponche y todo lo que tiene para que ofrecer. sí, vamos a que sí. Mira que el vino, ¿verdad? Ajá. Te va a hacer hablar castellano, alemán y bastante paja. ¿Este vino se produce aquí en la colonia? Sí. Ese es un vino de mora, tiene 12 grados de alcohol y como te dije anteriormente, sí rasca un poquito. Miren mi gente, por aquí les presentamos el vino. Este es un vino joven y dulce. Llamamos joven porque se tarda 12 semanas y está listo. Es totalmente natural, no lleva ningún aditivo químico, solamente se le pone agua, azúcar, la fruta y la levadura. Miren, el nombre de Bávaro se debe a la zona donde nuestros abuelos se reunieron por última vez en Alemania antes de venir acá a Venezuela. Ahorita vamos a hacer un pequeño brindis. Tienen que estar muy pendientes, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño brindis, una parte en alemán y otra parte en castellano. Entonces tenemos la promoción del fin de semana. Si son las damas que nos digan 3 palabras del brindis, le vamos a obsequiar una botellita de vino. Pero si son los hombres, los caballeros, que nos digan las 3 palabras del brindis, van a tener una cita, una salida con una de las chicas malas. Mira, entonces le voy a pedir un favorcito, que se oiga pero bien, bien fuerte. Vamos a hacerlo pero de verdad con mucho ánimo. Yo los voy a ir diciendo y ustedes me van siguiendo. Y empezamos diciendo, ¡Pros! ¡Pros! Vamos, se puede irme fuerte. ¿Más fuerte? Yo creo que sí. Yo te ayudo un poquito. Ok. Yo te ayudo. Más fuerte, ok.
Liebe! Liebe Schnott! Vos Tusa! Mikeni! Divino licor! Divino tormento! ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. ¡Vamos para adentro! Salud, salud. ¡Salud! Mira, ¿le gustó el vino? Por aquí le gustó el vino. ¡Qué rico! Es el mejor vino que he probado en mi vida. Seguro. ¡Te lo juro! ¡Milti! ¡Tan! ¡Miliabi! ¡Uní! Te quiero mucho, mi amor. Vamos para adentro. Te quiero mucho, mi amor. Vamos para adentro. ¡Ay, buenísimo! Espectacular. Pasó el Gracias. alemán. Es que nosotros somos espectaculares. Sí son. 100%, sí son. Visita obligatoria si vienen a la Colonia Tovar. Y lo amarraron y lo vendaron y no sabía para dónde lo llevaron. ¡Wow! No tienen nada malo. No, las mejores, de verdad, las mejores. ¡Wow! Mira, el highlight de nuestra visita a la Colonia Tovar, las chicas malas, de verdad. Amor, te voy a decir algo. Ajá. Te ves guapo de alemán. Ah, bueno, Te ¿ves? ves guapo. Listo. Me gusta. No. Me sorprendió que son fuertes. Obvio, Son con tanto fuertes. vino bávaro, ¿viste? Ajá, ese es el vino que las pone fuertes. Y por recomendación unánime hemos decidido comer en el Berland, uno de los mejores restaurantes de la Colonia Tovar. Ya varias personas nos dijeron, mira, vayan para allá. No es económico, pero es exquisito. Y en líneas generales yo considero que la Colonia Tovar no es tan económico. De hecho, los 2 chocolates y la tortica fueron $21 al frente de la iglesia. Y también las frutas y los vegetales no son tan económicos, pero son súper frescos, no tienen químicos, no tienen preservantes. O sea que aquí lo que se paga es la calidad y eso es lo que vamos a degustar en el restaurante Berland. Aunque, ojo, la mayoría de esas frutas en un supermercado saldrían mucho más caras. Ah, bueno, obvio, si son las frutas de aquí para allá, tienen que sumarle la ganancia del transportista, del supermercado, del primo, del tío, del abuelo. Miren esta belleza de mesita con una vista espectacular. Y bueno, ya les vamos a mostrar el menú, lo que pidamos y los precios y todo. Les voy a leer algunos platos tanto típicos como sugerencias del chef, que no precisamente son alemanes. Por ejemplo, miren, crema de apia con crutones al ajillo, $8, burrata fresca, sobre carpaccio de tomates, pesto, jamón serrano crujiente y parmesano, 18. Niñita se pidió un crujiente pork belly, barbecue de miel coloniera, cebollas crujientes, puré de batata y vegetales, 23. Suena delicioso. Uf, se me hizo agua la boca. Yo me pedí una sopa de goulash a la húngara. No es alemana, pero bueno, está ahí cerquita. Es de Hungría. Y de plato principal me pedí un plato alemán. Chuleta ahumada, salchichas mixtas, que tengo entendido que es una salchicha alemana y una polaca, papas al vapor y repollo agrio, que es súper típico. Y por acá tenemos un juguito mixto de fresa con mora. Ya vamos a probarlo a ver qué tal. Se ve delicioso. Espectacular. Ya tengo mucha hambre. Que son las, miren, 4:40 de la tarde y no hemos almorzado. Pero bueno, ya comemos acá y emprendemos nuestro recorrido de vuelta. Pero con una parada extra. Si logramos llegar a tiempo. Una parada que quiera hacer niñita, Ya se imaginarán. ya se imaginan. Cremita de apio con crotones. Los crotones están al ajillo y saben deliciosos. Una cosa que me encanta es que todas las personas que trabajan acá tienen los trajes típicos de Alemania y yo creo que este restaurante pudo haber sido de los pioneros
con respecto a usar este tipo de atuendos para recibir al turismo, porque yo me recuerdo en haber venido de joven o de mucho más pequeño a la Colonia Tovar y el único lugar en donde encontrabas a todos vestidos como los alemanes era aquí en el Berland. Ahora, como han visto en este video, ya pues muchas personas en muchos lugares en el centro histórico, es las chicas malas, los usan y de verdad que me encanta, o sea, me parece espectacular. Ahora voy a probar el goulash, miren, se ve que es una sopita bastante espesa. Cuidado con la camisa. Wow. Está increíble. Y no está picante, así que puedes probarla allí. Está espectacular. Ay, me hubiese pedido una. Increíble. Qué delicia. Miren esta delicia, mi chuleta hasta tiene forma de corazón, de lo espectacular. Tengo la boca hecha agua y todavía no he probado. Uf. Además de que está gruesita la chuleta, ¿ves? Jugosita. Vamos a probar el repollo agrio. ¿Te gustó? A mí sí me gusta que no está tan agrio. Lo que único que de verdad no me gusta de toda la comida alemana es como la mostaza Dijon, que es como demasiado, no sé si es demasiado agria o amarga o ácida, y no sé si esta misma es la, déjame probar. No, esto es mostaza dulce, esto está increíble, o sea, increíble. Las salchichas. Bueno, vamos a probar un pedacito de una y ya le dejo las demás. Érciale, se paró esa salchicha. Y restriégatelo. L. Chico. Dándole material a la gente que hace videos de chinazo. No. Todo increíble, de verdad. O sea, miren el grosor de la chuleta. Lo jugosa, además. No. Top. Me encantó. Y ahora viene tu niñita. Acá tenemos una barbecue de miel. Vamos a bañar. Hasta aquí suena lo crujiente. Esto es un sí, un 10 de 10, una A, un sobresaliente, lo mejor que me pasó en mi vida después de mi vida. Después de conocerme. Después de conocer a Emmanuel. Qué rico está, muy rico. Quiero probar, por favor, quiero probar. Ya, pero déjame hacerte un súper bocado, pues. Honestamente, yo me pedí un plato alemán para mostrarles a ustedes que están viendo este video, que está muy rico, pero en verdad la cocina alemana es bastante sencilla, no tiene como tantos condimentos. Ese Portbelly está, o sea, si vienen muy por encima de este plato alemán, que está espectacular, pueden pedirse el Portbelly, que está de Soñado. otro nivel. Soñado. O sea, ya la otro mezcla nivel. de sabores es absurda. Ahora sí, vamos a apagar la cámara y terminarnos esta delicia. Y estamos ante el mejor strudel de manzana de la Colonia Tovar. O por lo menos así nos dijeron. Yo no como mucho manzana, pero vamos a hacer una excepción aquí para probar este. Está muy bueno. Tiene un toquecito canela. Está calentito por dentro. Está muy rico. Tienen también aquí un heladito. Es para ese contraste del frío y el calor. Por favor, miren esta fresa. O sea, esta perfección de fresa. Miren el tamaño de la fresa. Qué rico.
Miren el mercado que hicimos. Por acá tenemos moras, por acá tenemos unas bandejas de fresa con mora, que una estaba por $6 y 2 por $10. Y por acá tenemos frambuesitas. Bueno, yo no sé si va a llegar ya jugo de frambuesa allá abajo, pero miren qué bellas. Ya déjame montar esto acá. Sí, se están aplastando algunas. Lo que me encanta es la maletica de la moto, todo el espacio que tiene, porque debajo de todo esto, o sea, esto no es lo único que nos estamos llevando. Miren lo que tenemos aquí. 2 botellitas de vino de Dos mora. botellitas de vino. De Y las por- chicas malas. Y por acá también tenemos el pole de la Insta360. No, un montón de cosas. Por supuesto que los papeles de la moto, muy importante. Y por si fuese poco. Miren todas las flores ¿Saben que cómo soy? ¿Para qué me invitan? Y ahorita vamos a un lugar donde voy a tener que entrar así. Porque o si no, vamos a ir más cargados aún. Dale. Así. Listo. Que limpiar a Sabache. ¿Verdad, Pepe? Sí, hay que limpiarla. Y antes de irnos a casita tenía que hacer esta parada. Yo había visto ese lugar muchas veces de paso, pero nunca me había parado hasta hoy que por fin Ñiñito me cumplió el antojo. Se llama Arte Cerámica Tovar y adivinen qué, estoy rodeada de cerámicas y adivinen qué, me lo quiero llevar todo. Resulta ser que este es un negocio que tiene años y que lleva por la 3ª generación de artesanos que hacen estas bellezas que están acá. Me encanta porque sé lo complicado que es hacer una cerámica, porque ya lo he intentado, así que entiendo el valor de cada cosita. Hay tanto y todo es tan hermoso. Lo mejor de todo es que agarramos a alguien haciendo cerámicas. Miren, aquí está, esta es fresquita. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Astrid. Astrid, cuéntame un poquito de este lugar. Bueno, este lugar lo fundaron mis abuelos en el año 59, que vinieron de Alemania. Estuvieron un tiempo en Colombia y se radicaron aquí en Venezuela. Mi abuelo es ingeniero ceramista y ayudó con la fundación de Bencerámica en La Victoria, pero le parecía muy caliente el clima y con los hornos que tenían 60 metros de largo, y dijo, no, yo quiero algo más fresco y quiero trabajar más la parte artesanal, la parte artística, y escucharon de la Colonia Tovar. Decidieron venirse de paseo a ver y les gustó tanto que decidieron quedarse aquí. Pero ¿cómo llegaron a Venezuela? ¿Cómo dijeron, vámonos a Venezuela? Bueno, mi abuelo se vino de Alemania por los Echeverría, en aquel tiempo en Colombia, que son los fundadores de Cerámicas Corona. Okay. Lo trajeron como ingeniero ceramista para fundar una planta en Colombia, y luego fundaron Bencerámica aquí en Venezuela, que antes era de los Echeverría. Y bueno, así llegaron a Venezuela. Nunca se esperaron que iban a venirse del norte de Alemania al trópico del Caribe. Bueno, a pesar de que estamos en el trópico, estamos en un clima bastante fresco. Exacto. Y eso está súper chévere. Sí. ¿Y cuánto tiempo tienen con cerámica, con esta tienda? Desde el año 59. Desde el año 59. Sí, cumpliendo 66 años este año. ¿Y Sí. tú desde cuándo haces cerámicas? Bueno, siempre desde niña, porque me crié aquí, me crié con esto, pero estudié cerámica también, y desde haciendo cerámica profesionalmente ya tengo 10 años. Sí. ¡Wow! Ok, nosotros recibimos la arcilla así desde las minas de aquí de Barquisimeto, así a granel, y aquí hacemos todo el proceso de pulverización y de mezcla de nuestras pastas, dependiendo del proceso que vayamos a hacer. O sea, hay diferentes pastas para el vaciado en moldes, que son pastas líquidas, y este tipo de pasta que es un poquito más firme, que es la pasta para el torno. Esta pasta es súper flexible, súper plástica, y se pueden trabajar piezas muy grandes. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? El torno. Y de, no sé, vasijas, plato. En realidad de todo. Todo. Sí. Bueno, yo sé algo del torno, que tiene que quedar siempre como centrado. Sí, exacto. Y es bien difícil Es que lo más eso difícil. pase. O sea, eso que ustedes están viendo allí, que lo hace con demasiada facilidad, eso es súper difícil. Bueno, con este movimiento me facilita un poco el trabajo después, porque con ese cono que voy haciendo, voy como masajeando la pasta
desde el centro abajo hacia afuera, y es mucho más fácil para trabajarla y homogenizarla. Y al final para centrarla también. ¿Y eso que te vas mojando las manos es agua? Sí, eso es agua. Y siempre tengo que usar bastante agua para que de verdad deslice bien y no se me pegue de las manos. ¿Dónde estudiaste cerámica? En Alemania. ¿Hablas alemán? ¡Qué genial! ¿Pero alemán o alemán de la colonia? El alemán de la colonia lo entiendo, pero no lo hablo. Yo hablo el alemán de Alemania, sí. ¡Wow! ¿Y qué te hizo volver a Venezuela una vez que te fuiste a Alemania a estudiar? ¿O tenías muy claro el propósito de irte a estudiar y volver? Tenía muy claro el propósito de irme a estudiar y quedarme allá. Y después en una oportunidad, o sea, yo viví 13 años en Alemania, en una oportunidad vinimos de sorpresa mis hermanos y yo al cumpleaños de mi mamá, y ahí me di cuenta que tenía que probar aquí también y darme la oportunidad de hacer cerámica en mi país. Wow. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace 3 años, sí. Tienes 3 años desde que volviste de Alemania Exacto. a Venezuela. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en la colonia Tovar? El clima y la tranquilidad. Para este trabajo la tranquilidad es lo máximo. O sea, concentrarte en tu trabajo plenamente, en el proceso creativo, en poder ser libre en ese sentido. O sea, la tranquilidad y el clima aquí son perfectos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Arte Cerámica Tovar. Aquí te voy a dar una breve introducción de cómo se fundó este taller. Por acá tienes a Gottfried y Tekla Sielke, que son mis padres, son los fundadores de Arte Cerámica Tovar. Fundaron acá en 1959. Ambos son ceramistas que vinieron de Alemania y fundaron su taller acá. Todas estas son fotos de la familia, hermana, hermano. Entonces, para que veas esa parte histórica. Y por acá en la vitrina tenemos las piezas que se hicieron más que todo en los años 50 y 60, que fueron los que cuando mis padres se dieron a conocer, pues participaron en diferentes exposiciones, tanto en el Museo de Bellas Artes en Caracas como fuera del país. Y bueno, aquí están las diferentes, esos son piezas de colección privada. Wow. ¿Okay? Mira, Suiza, Nueva York, Estambul, qué belleza, qué espectáculo. Y por acá está el torno con el cual mi mamá trabajaba. Todas estas piezas, casi todas, fueron hechas en este torno. Esto es un torno que se llama a patada, que no es eléctrico, sino con el pie se le va dando vueltas y él gira, o sea, giras la rueda abajo y va girando arriba. Wow. Entonces ese es el torno que se usaba en esa época. Manual. Sí, ese es el a patada. A patada. Sí. Gracias, Susana. No, de nada. Gracias por recibirnos en el taller. Gracias igualmente a ustedes por visitarnos. Estamos en esta situación porque queríamos grabar el mejor contenido posible y ahora lluvia, neblina y todo súper oscuro. No, es que sin llevarlo al extremo no es una aventura de 2 locos de viaje. Tú haces una visita más a la colonia Tovar y ya. Bueno, no sé si acuerdo tanto, pero espero que lo valoren, chamitos. Por favor, suscríbanse. Lo dimos todo. Lo dimos absolutamente todo. Siento que hicimos demasiado para solamente haber tenido media tarde. Bueno, media tarde no, todo el día. No, llegamos como a las 12. Sí, bueno, salimos de la casa como a las 11 de la mañana, 10:30. En verdad, para ir a la colonia Tovar les recomendamos salir un poquito más temprano, pero miren,
la moto se portó espectacular. Ahorita antes de venir a la casa, nos paramos en una estación de servicio para echar gasolina y bueno, reponer todo y sacar la cuenta de cuántos kilómetros por litro. Eché 6,83 litros, o sea, ni siquiera 7 litros. Y en todo el día manejamos más de 150 kilómetros. O sea, eso es más de 20 kilómetros por litro. De verdad que estoy fascinado con Azabache. Yo tenía un poquito de miedo, yo le tengo un poco de miedo a las motos. Estaba negada a que Manuel se comprara una moto y a viajar en moto, pero descubrí que es maravilloso. No nos hubiésemos dado cuenta de la cantidad de palmeras que hay antes de llegar a la Colonia Tovar si no hubiese sido por estar en la moto. Y no sé, sentir la brisa, la lluvia al final. Sí, eso no estuvo tan divertido. Eso sí no estuvo tan divertido. Pero sí se vive totalmente diferente el viaje y me gustó. Así que no va a ser el primero. No va a ser el último. Porque ya fue el primero. Yo estoy ya muy cansada. Ya yo estoy muy cansada. Y yo me quiero ir a bañar y a dormir. Pero gracias por llegar hasta acá. Gracias por ver nuestros videos. Coméntanos qué te pareció este. Hay mucho más para hacer en la Colonia Tovar. Exacto. Así que nos puedes comentar también si quieres parte 2 y nosotros vamos. Y así como quien no quiere la cosa, vamos y grabamos más. No, miren, nos debemos quedarnos en la Colonia Tovar porque las posadas también son espectaculares. Y íbamos a poder entrar a una habitación, pero el tiempo lo teníamos tan cortito que dijimos, mira, ni siquiera lo vamos a mostrar para esperar para la segunda visita. Y también vamos a hacer otros destinos en moto. Así que anímense, quizás los que no tengan carro y tengan poco presupuesto y quieran comprarse una moto. Este Outlook cuesta menos de $2,000, creo. Y de verdad que está espectacular. Miren, con un tanque de gasolina se recorren 200 kilómetros. Esta sección se va a llamar Dos locos, una moto. ¿Para dónde vamos? ¿Qué tal? Bueno, por supuesto no podíamos salir de la tienda de artesanía sin que Niñita comprara algo. Bueno, esto fue un obsequio. Muchísimas gracias. Miren qué guapura. Ojo, nosotros las escogimos. Las íbamos a pagar. Y ellas nos dijeron, no. Nosotros se las regalamos. Así que tenemos 2 tacitas hechas a mano. Cada una es única. Cada una tiene su color diferente, sus detalles. Y eso la hace mucho más especial. También tenemos, miren, esta hojita. Ahí dice el precio, $10. Tiene para colocarle incienso, o sea, como el palito de incienso, pero yo la voy a usar para colocar mis anillos, así tipo, ay, más lindo. Y esto por acá, que me pareció una genialidad, es para colocar flores. Primera vez que lo veo en mi vida. Me pareció precioso. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos estas flores que compré yo hoy y las vas colocando así. Y llenas todo esto de flores. Y aquí le pones agüita. En este caso no le puedo poner agüita porque estas son flores secas. Y si le coloco agua más bien las mato. Pero miren qué lindo, miren. Tenemos también... ¡Ay! Se cayeron las flores. Botellitas de vino. 2 botellitas de vino. Bárbaro. No, bávaro. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro nuestro vino bávaro. Y por acá, bueno, miren, ya se mezclaron las fresas con las moras. Tenemos también unos lentes Ray-Ban. 2 super bandejas de fresa y mora. Y por allá la bandeja de la... frambuesas, que esas sí creo que no las contaron. Vamos a ver si tenemos papilla de frambuesa. No, vale, mira, amor, no, sí, unas cuantas aquí al fondo. Y también tenemos... más moras. Más moras porque nunca es suficiente. Wow. Porque te demora. Ahora sí. ¡Feliz noche! ¡Mua!